Nada, allí hay que dar una respuesta clara. Aquí ocurrió algo interesantísimo el pasado 22 de octubre. El pueblo o el ciudadano le dio un mensaje claro a la clase política de oposición, pero también a la clase política que hace gobierno, o que dice hacer gobierno. Necesitamos un cambio en la dirección política de este país. Necesitamos líderes que comprendan y sepan traducir la exigencia del ciudadano. Bueno, los números son claros, son 7 millones que se han ido. Ese es un grito a la clase política. Pero supuestamente pudieran irse muchos más. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, nada. El ciudadano tiene que involucrarse directamente en todo el aspecto político que está viviendo su país. Nadie puede en este momento histórico colocarse de un lado. Es una responsabilidad social que nosotros como políticos y como ciudadanos tenemos que fomentar, tenemos que apoyar y tenemos que darle ese espacio y ser caja de resonancia a esa exigencia ciudadana. Unos 6 o 7 millones de personas que se han ido, una cifra no menor, familias separadas. Muchos abuelitos de la tercera edad se quedaron solos en el país sin ningún joven quien le pueda pues estar prestando atención. Es una cifra que llama la atención. Nuestra tercera edad, además que reciben una jubilación o pensión que lamentablemente no cubre con la canasta, que no están con la fortaleza, muchos de ellos, para poder resolver su día a día. Es un tema difícil y muchas veces la gente nos escribe, Rosa, están hablando de candidaturas, están hablando de un lado del otro, pero se les olvida a los políticos poner el tema social en la mesa, hablar del salario que ya pues vamos a cumplir, vamos a llegar a otro mayo y bueno, el salario no se aumentó el año pasado, por ejemplo, sino estas bonificaciones. Desde el gobierno se argumenta que no se puede por las sanciones, el tema político sigue allí, pero no vemos que lleguen esas soluciones. Bueno, fíjese, antes de que que entráramos de lleno en la coyuntura electoral, Consenso y las organizaciones que hacen vida en Consenso hemos venido acompañando la protesta de los maestros, de los trabajadores desde el 2021 que estamos en la calle haciendo nuestros reclamos por mejores condiciones de vida. Nosotros también estamos claros, y yo lo he dicho en varias oportunidades, nosotros no esperamos, lamentablemente no esperamos nada de este gobierno. O sea, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es muy dramático que la clase que administra los recursos que nos pertenecen a todos los venezolanos no tengan esa sensación humana, pues no hagan empatía con la mayoría del pueblo venezolano que la está pasando mal, la estamos pasando muy, muy mal. Ante eso, nosotros creemos de que esto es una coyuntura que está develando también un cierre de ciclo. O sea, de verdad estamos en un cierre de ciclo, es un tema histórico. Como yo lo decía Ángel, es necesario la construcción de una nueva dirigencia política, la gente también lo está reclamando. Y bueno, ante eso, seguir haciendo la insistencia por defender nuestros derechos, porque es que también hay una violación de los derechos. O sea, eso es un tema importante, no hay que normalizar la violación de los derechos. Y no estoy hablando solamente del derecho electoral, ¿no? El derecho a la protesta pacífica, el derecho al reclamo laboral, o sea, el derecho incluso el derecho del vulnerable a hacer escuchar su voz. Y yo creo que eso es algo que tenemos que reivindicarlo y estos espacios nos ayudan para eso. Rosa. Bueno, vamos a seguir escuchando a nuestra audiencia que también quiere participar. Claro. Acá tenemos al profesor David Inocente Osorio que nos ha hecho 2X o 2 tweets. Nos dice lo siguiente: soy historiador y profesor universitario. Qué bueno tu programa. Por medio de tu espacio, muchas veces mis alumnos y yo abrimos el debate en clases. No hay arbitrariedad, nos dice él. Solo existe el aplicar la Constitución a políticos que piden medidas coercitivas contra la nación, hablando directamente sobre el tema de la sanción, de quienes han solicitado sanciones. También nos dice, en Venezuela no habrá transición, habrá la confirmación y reafirmación en el proceso nacionalista que recuperó la conciencia y memoria política e histórica del venezolano. Los avances son indudables, pese a personajes como sus invitados de hoy. Saludos, nosotros estamos claros, les dice. Bueno, ahí lo invito a que se lea la Ley Orgánica de Procesos Electorales y evidencie, por ejemplo, que hay partidos que alcanzaron más del 0,5% de los votos y hay otros y no tienen tarjeta, y hay otros partidos que no alcanzaron el 0,5% de los votos y sí tienen tarjeta. Entonces, eso es arbitrariedad. O sea, arbitrio, de la palabra arbitrio, etimológicamente hablando, es cuando usted ejerce
a conveniencia una interpretación de una ley. Bien, tenemos que ir a una pausa. Siguen los comentarios, siguen las preguntas, pero el tiempo se nos acaba aquí en Argumentos. Pausa y ya regresamos con nuestro segmento final.